¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos, ¿verdad? A esta clase más de Instituto Bíblico de hoy lunes 29 de agosto. Amén, de este año 2022. Gloria al Señor, ¿verdad? Comparta esta clase, comparta el link. Amén, que la palabra sea de bendición. Y también le invito a que se suscriba. Suscríbase, ¿verdad? A la página de la iglesia para que reciba de manera automática todas las notificaciones. Amén. Yo a veces mando el link, pero a veces alguien se me pasa, ¿verdad? Y me preguntan, pastor, ¿hoy no va a haber transmisión? Sí la hay. Y ya se lo envío, pero mire, si se suscriben a la página es mejor. Amén. Entonces compartamos el link. Bueno, pues yo espero que los alumnos ya estén listos. A ver, pongan un presente aquí en el chat de YouTube, una manita aunque sea ahí levantada. Y asimismo, todos los demás hermanos en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, que nos estén escuchando, sean bienvenidos y también pónganos ahí, ¿verdad? El que están ahí presentes, ¿verdad? Un saludo, aunque sea, para poderlos también nosotros, pues, saludar y bendecir en el nombre del Señor. Amén. Hoy tenemos una clase nuevamente muy importante. De hecho, hoy damos inicio a la unidad número 8 ya de la materia de neumatología. De ahora que regresamos de vacaciones, llevamos 3 clases. Aquí abajo en los comentarios, perdón, en la descripción, ahí voy a poner los 3 links de las últimas 3 clases. Y bueno, pues hoy continuamos con el inicio de la unidad número 8. Amén, ¿qué le parece? Así que sean todos bienvenidos, acomódense, tengan su Biblia, su libreta, para tomar apuntes y asimismo el manual del Instituto Bíblico en la materia de neumatología. Amén. Bueno, pues qué gozo, qué gusto. Felicito a los alumnos porque todos me han hecho llegar sus cuestionarios contestados y quiero decirles que en general todos los cuestionarios, tanto el primero, el segundo y el tercero, todos están bien. Los he revisado, los leo. Entonces, todo parece estar en orden. No hay nada apócrifo ni nada fuera de lo normal. Así que bueno, pues que sea de bendición estos cuestionarios para nuestro aprendizaje. Amén, todos están correctos. Bueno, vamos a seguir así con la misma dinámica. Al final hay que entregar, hay que mandar el cuestionario. Tienen hasta el día domingo para poderlo hacer. Tomen la clase, ¿verdad? Hoy lunes a esta hora a las 7 de la tarde. A veces no lo hacen y después andan batallando por el tiempo, por las ocupaciones que tienen y se ven, ¿verdad? Presionados o contratiempo por causa de no haber tomado la clase, ¿verdad? Cuando debieron de hacerlo. Recuerde que es el tiempo, que es como si estuviéramos de manera presencial. Entonces, aparte este tiempo para que pueda tomar su clase. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Si puede, póngase de pie para que oremos juntos y pidamos la guianza del Espíritu de Dios para este momento. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy, Señor, en este día lunes, mi Dios, de que podemos reunirnos de manera virtual para ser edificados, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias por la obra de tu Hijo Jesús, Jesucristo, quien, tomando nuestro lugar, fue el pago perfecto por todos nuestros pecados. Gracias por esa obra. Gracias porque ahora Él vive, resucitó, se levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo, por tu obra en la cruz que nos ha dado salvación y vida eterna. Gracias, aquí estamos pues, para que a través de tu Espíritu nos guíes en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Guíanos, muéstranos, enséñanos, y que podamos hoy recibir y ser edificados para nuestro crecimiento espiritual. En tus manos pues estamos y dejamos todas las cosas, Señor, en ti. Gracias en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos abriendo nuestros manuales, ¿verdad? En la página 55 de la materia de neumatología, es decir, donde empieza la unidad 8, que es la de impedimentos para la operación de los dones. Unidad número 8, impedimentos. Amén. Vamos a hablar acerca de estos impedimentos
¿sí? Obviamente en el funcionar de nuestros dones espirituales. Amén. Fíjese, ya el título nos sugiere bastante, ¿no le parece? Si hablamos de impedimentos, ¿de qué cosas podemos hablar? Mencione alguna, ¿verdad? Puede ser la falta de interés, puede ser la ignorancia, la flojera o la pereza. ¿Qué más cosas pueden contribuir para que impida que podamos funcionar correctamente en nuestros dones espirituales? Fíjese bien, podríamos hablar en términos generales, ¿sí?, de factores externos y de factores internos, ¿sí? Cuando los enumeremos, por así decirlo, hagamos una lista, pues nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que está en nosotros que impide que funcionemos y qué cosas provienen de fuera de nosotros, es decir, que no dependen tanto de nosotros, pero que de la misma manera afectan para el funcionamiento en nuestros dones espirituales. Es por mencionarle, ¿verdad? Así como de entrada, así como de introducción, algo. Sin embargo, vamos a hacer una lista más completa en la cual, pues, tenemos que echarle ganas, tenemos que evitar todo eso, todo lo que vayamos a enumerar. ¿Para qué? Pues para que podamos fluir precisamente en los dones espirituales. Ahora, ¿por qué es tan importante fluir en los dones? Bueno, mire, porque principalmente un día le vamos a dar cuentas a Dios de los dones que Él nos dio, qué hicimos con ellos, cómo los pusimos a trabajar, fueron de edificación o no, o sea, qué hicimos con ellos, principalmente. Pero posteriormente a eso, es importante porque nos han sido dados precisamente con ese propósito de edificación de la iglesia. Amén. No son para exaltarnos a nosotros, sino exaltar a quien nos los dio, pero para que edifiquen a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia, a los santos. Amén. Entonces, es tener herramientas en mi vida, fíjese bien, que no estoy utilizando, ¿sí? Es decir, si no encuentro el propósito, si no encuentro o no soy consciente de los dones que tengo, es como traer herramientas en mi vida, ¿sí? Tener herramientas en mí mismo que no estoy usando, sabiendo que estas me pueden ayudar, me pueden beneficiar, me pueden sacar adelante de muchas de las cosas que como iglesia vamos viviendo. Es para la edificación de la iglesia. Es ilógico, ¿verdad? Es ilógico tener una herramienta en nuestra vida y tener la necesidad de usarla y no hacerlo. Es ilógico, ¿verdad? Y en lugar de esa herramienta andar usando otras cosas, ¿sí?, para querer sustituir, fíjese bien, y cumplir con lo que el Señor nos ha encargado. No, si tenemos los dones, usémoslos. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que nos puede estorbar, de lo que nos puede impedir el hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya está ahí en la página 55, vamos a comenzar a leer. Vamos a ver el primer párrafo. Amén. Enseguida del título de la unidad 8, leemos así. A Satanás no le gusta que la iglesia eche mano, fíjese bien, de lo espiritual, porque él sabe muy bien que será derrotado por medio de la operación de los dones del Espíritu. Fíjese bien hasta ahí. Podemos hablar, por ejemplo, en este caso, de este personaje enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, quien es Satanás, el diablo, ¿sí? Podemos decir, fíjese bien, que él sería o entraría en esta parte de los factores externos, ¿sí? Satanás. Este personaje, hermanos, está empeñado, fíjese bien, en destruir la obra de Dios, en destruir lo que Dios hace. Entre ello, a los creyentes con dones que hemos recibido del Padre, del Espíritu, para que no funcionemos en ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás es derrotado, fíjese bien, cuando la iglesia de Jesucristo se mueve, es decir, utiliza los dones que ha recibido del Espíritu de Dios. Entonces, si entendemos eso, fíjese bien, si somos conscientes de eso, pues nos debemos de preparar, ¿no lo cree?
Nos deberíamos de prevenir, por así decirlo, y decir, me voy a cuidar, de decir, voy a hacer esto, de decir, voy a congregarme, de decir, voy a estudiar la palabra, de decir, me voy a comprometer más. O sea, de tomar las medidas que sean necesarias para evitar que Satanás me estorbe en que yo use lo que Dios me ha dado. Ahora, si somos conscientes de ellos, de esto que estoy comentando, hermanos, pues nuestra perspectiva de la vida cristiana debiera de cambiar, ¿sí? Cambiar para bien, en el sentido de que a veces nos permitimos cosas en nuestra vida a las que no les damos la importancia debida, nos confiamos y al final, ¿saben qué concluye todo? En que nunca nos percatamos de si hicimos lo que Dios quería que hiciéramos o de que utilizáramos lo que Dios nos dio. Entonces, Satanás, fíjese bien, ¿qué hace? Satanás nubla la vista, Satanás distrae, Satanás ataca, Satanás por medio de él y de todos sus recursos, de todos sus demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, fíjese bien, hace que la iglesia cristiana no se dé cuenta del gran poder que a ésta le ha sido dado. Qué tremendo, hermano, es, fíjese bien, que mucho del cristianismo hoy en día vive derrotado, vive deprimido, vive, hermano, en su propia opinión, en su propia sabiduría, vive dividido, vive el cristianismo hoy en día, fíjese bien, ante un panorama nada alentador. Divisiones, pleitos, celos, contiendas, fama, placeres, lujos, comodidades, pecados. Vive el cristianismo, hermano, con tantas cosas que, mire, a Satanás le conviene tener al cristianismo así. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, fíjese, en los primeros 2 renglones de la introducción. Si la iglesia usa lo que ha recibido de Dios, Satanás pierde. Entonces, fíjese, a Satanás le conviene que la iglesia esté dividida, por ejemplo, que estén peleados las famosísimas denominaciones, que unos creen una cosa, otros creen otra, desechan la palabra, no enseñan lo que la palabra dice, y a Satanás le conviene que el hombre sea arrogante, que se divida, que se pelee con otros consiervos, ¿me explico? Porque así él gana, así la iglesia no usa el poder que le ha sido dado a través de los dones del Espíritu. A Satanás le conviene que el cristianismo viva en pecado, que ya el pecado ya no lo vea como eso, sino que lo vea como algo bueno, como algo permisivo, como algo aceptable ya ante los ojos de Dios. Es un error, tampoco debiera de ser así. A Satanás, en pocas palabras, le conviene que a usted y a mí, fíjese bien, no nos llegue el conocimiento, no nos alumbre la presencia del Espíritu de tal manera que usemos los regalos que Él nos ha dado. Punto. A Él le conviene. Vamos a continuar leyendo. Fíjese bien, leemos también aquí enseguida que, por lo tanto, quiere impedir que los santos conozcamos acerca de los dones. Siempre tratará de evitar que podamos usarlos, recibirlos y funcionar con eficacia con ellos. ¿Qué le parece? Creo que es bastante clara la introducción. Piense por un momento en todo lo que Satanás puede proponer para impedir que nos movamos en el Espíritu de Dios. Tal vez, mire, me quedaría corto. Al rato que veamos una lista, tal vez la lista se quede corta, porque hay tantas cosas en la vida cristiana, fíjese, en las que le permitimos al enemigo trabajar, que finalmente él logra su propósito de que ni hagamos ni dejemos hacer a otros, de que, como dice por ahí, ¿verdad? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. O sea, nada de avance, nada de crecimiento. Y Satanás es especialista en hacer caer a la iglesia en eso. ¿Qué le parece? Tengamos, fíjese bien, conciencia de todo ello, seamos conscientes de todo eso. De esa manera, hermanos, nos vamos a preparar para hacer lo contrario, debiéramos de hacerlo. Amén. Déjeme continuar leyendo la parte de la introducción. Ahí donde nos quedamos, leemos, fíjese bien. Sin embargo,
estando al tanto de las artimañas de Satanás, estaremos prevenidos y no caeremos en su trampa. ¿Qué le parece? ¿Acaso no nos dice la palabra eso? Dice, no ignorando sus maquinaciones, o sea, las artimañas del enemigo. Si nosotros somos conscientes, fíjese bien, de que hay un enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia, quien es Satanás, y no ignoramos cómo opera o cuáles son sus maquinaciones, sus propósitos, mire, ¿sabe qué significa? Que vamos a ser cristianos diligentes, responsables, cuidadosos, que vamos a ser cristianos prevenidos, prudentes. Nos vamos a preparar. ¿Para qué? Para que el enemigo no impida, no estorbe la obra de Dios, su voluntad a través de nuestras vidas. Pero es triste, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Es triste que hoy en día mucho del cristianismo ignora las maquinaciones de Satanás. Es más, mire, el concepto de Satanás para muchos cristianos es teórico. Es algo así de saber, sí, pues el diablo. Pero ignoran sus maquinaciones. No creen cómo opera, cómo se mueve, cómo influye en los cristianos. ¿Sí? Por lo tanto, mire, son cristianos que están completamente apagados, que están completamente en una tradición, en una monotonía, fíjese bien, de vida cristiana, en la que no manifiestan vida espiritual, no manifiestan un mover de la presencia de Dios en su vida. Por lo tanto, tienden a rechazar todo lo espiritual. ¿Me explico? O sea, si no creen en el diablo, o sea, si no creen que existe un enemigo, pues también no van a creer en el mover del Espíritu de Dios. No sé si me estoy explicando con eso. Ahora usted me dirá, ¿es posible que haya cristianos en esa condición? Sí, sí los hay. De hecho, ahora la semana pasada platicaba con una persona que por una experiencia en lo espiritual, ¿sí? Al platicarla con otra, esa otra persona le dijo, ¿sabes qué? Tú vives en un cristianismo barato, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que me cuentas no existe, no se da, ¿sí? Y era una persona cristiana la que le dice eso, ¿verdad? Entonces es como negar o arrancar de la Biblia, fíjese bien, o tapar de la Biblia pasajes enteros desde Génesis hasta Apocalipsis que nos hablan precisamente del poder de Dios, del mover espiritual de Dios y asimismo de la obra de Satanás, de las maquinaciones de Satanás, cómo se oponen, me explico. Es como negar todo eso, quererlo tapar y decir, no, eso no existe. ¿Hay cristianos así? Sí. Es más, hay denominaciones enteras con esa manera de pensar. ¿Qué le parece? Creo, hermanos, que eso hace, fíjese bien, que Satanás triunfe. A él le conviene que la iglesia cristiana viva, permanezca así, en ignorancia, en pereza, en una, fíjese bien, en una vanidad o en una vanagloria, en una arrogancia que haga que sus corazones sean tan duros que no reciban ni instrucción ni corrección. A Satanás le conviene tanto, mucho del estado actual, del cómo vive el cristianismo, de cómo es la condición actual de la iglesia cristiana. Por todo esto que acabamos de ver en la introducción, de leerlo, a Satanás le conviene, hermano. A eso añádale, fíjese bien que los cristianos a veces estamos así como de noche, ¿verdad? Así como que todo nos pasa de noche y flojos, irresponsables, no diligentes, de que muchos de los cristianos estamos así de que no creemos, estamos depresivos, estamos tan afanados en nuestros trabajos, en nuestros problemas, ensimismados en nuestros problemas, en nuestra situación, que cuando nos vamos a mover en las cosas espirituales de Dios. ¿Cuándo? ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque procuramos que la iglesia despierte y que los hermanos se muevan, que prediquen, que enseñen, que sirvan al Señor en los ministerios que proponemos dentro de la iglesia. Amén. Pero dése cuenta que no en todos los lugares es así.
En muchos lugares la gente se conforma con ir a sentarse, salir y listo. No tienen una experiencia espiritual, no tienen un deleite de servir al Señor, una experiencia, hermanos, de pasión, de entrega por la obra de Dios. ¿Me explico? Entonces, a Satanás le conviene, fíjese bien, y esto lo enfatizo mucho, a Satanás le conviene tener a la iglesia así, y lo vuelvo a decir el por qué. Porque de esa manera él gana, ¿sí? Porque cuando la iglesia usa lo que de Dios ha recibido, él pierde. La iglesia avanza y el reino de las tinieblas retrocede. ¿Y qué pasa si la iglesia avanza? ¿Sabe qué pasa si la iglesia avanza? Se predica el evangelio. Los que están cautivos son libertados. Los que están enfermos son sanados. Los que están oprimidos salen de esa cárcel. Los que están viviendo en derrota ahora viven en victoria. O sea, la bendición, la salvación, la vida eterna, hermanos, prevalece en contra de las tinieblas. Y de esa manera el reino de Dios, fíjese bien, se hace plenamente visible entre nosotros. Pero qué triste es, hermano, que pasa lo contrario, que el reino de las tinieblas, hermano, está bien metido, fíjese bien, en el cristianismo, en la iglesia. Y créame que no lo digo con gusto, me da hasta vergüenza decirlo, hermanos. Pero la iglesia cristiana está tan penetrada, fíjese bien, del mundo, de la influencia de Satanás, que lo espiritual pasa desapercibido, pasa de noche para los cristianos. Nos da miedo, no lo aceptamos, nos peleamos, hay divisiones. Y en lugar de avanzar, vamos como los cangrejos, ¿verdad? Vamos para atrás, caminando para atrás. No debe de ser así. Vamos a continuar, esta es la introducción. Vamos a continuar para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Fíjese bien. Hablamos ahora de imperfección y abusos en el uso de los dones. Es el subtítulo que continúa de esta introducción, de esta unidad. Fíjese bien, vamos a hablar de imperfección. Y vamos a hablar de abusos. ¿Sí? Dos cosas, fíjese bien, tocante al uso de los dones. Dos cosas muy pero muy importantes. La imperfección. Cuando hablamos de algo imperfecto, hablamos de algo que no está completo. Hablamos de algo que no está cumpliendo para lo que fue creado, para lo que fue diseñado. Algo que tiene fallas, ¿sí? Hablamos de algo que simple y sencillamente, fíjese bien, no da el ancho, ¿verdad? No da el ancho para lo que fue creado. Cuando hablamos de abusos, hablamos de excesos, hablamos de un uso desmedido, exagerado, ¿sí? Que obviamente, fíjese bien, tanto una como la otra nos llevan, fíjese bien, a errores en el uso de los dones. O sea, fíjese, no hablamos de que no haya funcionamiento, de que no haya manifestación, no, sí la hay, pero la imperfección y los abusos nos llevan a esto, a los errores tocante a ese funcionamiento de los dones espirituales. Entonces, hermanos, creo, fíjese bien, que el tema es bastante bueno, ¿no le parece bastante interesante? No lo ignoremos. Mire, ¿cómo quisiera yo, hermano, que fuéramos más diligentes con esto? Porque aún, fíjese bien, podemos estar recibiendo esta enseñanza y verlo como algo teórico, como algo que nada más el pastor le corresponde hacer. O que nada más a ciertas personas son responsables de esto. No, tú que lo estás viendo, que eres alumno del instituto o que estás viendo esta enseñanza, aún no seas alumno del instituto, somos responsables de todo esto. Somos responsables de estar usando nuestros dones espirituales. Y vamos a hablar de un tema que nos habla de algo que no estamos haciendo bien o que lo estamos exagerando. Estamos cometiendo un abuso, algo desmedido, ¿sí? Tocante a los dones espirituales. Entonces, escucha esto.
Si tú comienzas por ser consciente de que tienes dones, de que el Espíritu te los dio, no para gloria tuya, sino para gloria de Dios y para edificación de la iglesia, y entender que hay un enemigo de Dios y de la iglesia que quiere que haya imperfección y que haya abusos para cometer errores, entonces tú que estás siendo consciente de esto, debes de preocuparte por ser más esforzado y diligente y darte a la tarea no solamente de conocer qué dones tienes, sino de funcionar en ellos para que el propósito de Dios se cumpla a través de ti y seas de edificación para la iglesia. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a preguntar y le tendremos que dar cuentas de lo que hayamos hecho con nuestros dones espirituales. Amén. Entonces, la iglesia está siendo, fíjese bien, atacada, despedazada, dividida, por causa de que no somos espirituales, por causa de que no estamos moviéndonos en los dones del Espíritu. En otras palabras, la iglesia está esperándote a ti que comiences a ser espiritual, a vivir en el Espíritu, a moverte en los dones espirituales para edificación de la misma. Amén. Imagínate, es como tener un arsenal, un ejército tener un arsenal que no usa. Y estar peleando con el enemigo, fíjate bien, con resorteras, con rifles de papel, de plástico, ¿sí? Teniendo un arsenal para hacer pedazos al enemigo. ¿Me explico? Ese ejemplo, ¿verdad? Creo que explica bastante claro la condición actual de la iglesia. La iglesia está viviendo, escucha esto, por pura misericordia de Dios, por pura gracia de Dios, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Porque de parte de nosotros como iglesia, no le estamos dando a Dios lo que debiéramos de dar. Pero Dios es fiel, Él pone su parte, como lo vamos a ver en un momento. Pero nosotros estamos con que estoy cansado, tengo flojera, va a llover, me queda muy lejos. Ahora ya al pastor se le ocurrió ir a predicar a la plaza. ¿Por qué nos insiste tanto en que vayamos a la iglesia? Y mire, la iglesia estamos así. Encima, los pleitazos, las divisiones entre pastores, entre denominaciones. No, hombre, hermano, pues mire, el diablo está contentísimo. Y a él le conviene que en la iglesia cristiana estemos así. ¿Cómo ve? Es parte del panorama como iglesia de Jesucristo. ¿Verdad que no es nada bueno? ¿No es nada alentador? ¿Por qué no lo vamos cambiando? Por eso le pido, comparta este link, que sea de bendición. Amén. Fíjese bien, en este tema comenzamos a leer lo siguiente. Ahí después de este título de imperfección y abusos, en el uso de los dones leemos así. Es un sueño placentero de algunas personas que todo el ejercicio de los dones del Espíritu sea absolutamente perfecto y fuera de error y abuso. Tal idea solo puede venir de una lectura muy ligera o superficial de la palabra. O sea, bueno, aquí menciono del Nuevo Testamento, pero en sí es de toda la palabra. Y desgraciadamente puede tener serios resultados. Fíjese bien, lo ideal es que nos pudiéramos mover al 100% en nuestros dones espirituales. Es lo ideal, ¿sí? Tal cosa, por eso menciono esto, que es como un sueño. Debiera de ser lo ideal en nuestra vida cristiana. Pero, fíjese bien, eso, ¿sí? Nos lleva a que el tener tal idealismo o tal sueño de ver las cosas así, nos puede llevar a ignorar las maquinaciones de Satanás, nos puede llevar a un exceso de confianza, nos puede llevar hasta un adormecimiento espiritual, de tal manera que yo ya no acepto ninguna otra cosa más que lo que es mi propia experiencia con Dios. Yo ya no recibo, yo ya no quiero ser enseñado, ni ser mucho menos corregido. ¿Por qué? Porque eso es lo ideal, ¿verdad? Y hacerme a la idea de que yo estoy haciendo eso, pues es algo que muchas de las veces nos hace caer en un exceso de confianza que nos lleva, como lo menciono aquí, a resultados que no son
favorables, que no son nada buenos, ¿sí? Ahora, fíjense bien, cuando vemos las cosas así como color de rosa, ¿verdad? Todo muy bonito, ay, la vida cristiana y el mover del espíritu, lo vemos así, hermano, pues es como menciono aquí, es como tener nada más una embarradita de lo que realmente contiene la Biblia, la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se ve a este enemigo actuando, es decir, a Satanás actuando con todo su potencial para destruir la obra de Dios. Entonces, no debo de idealizar, ¿sí?, el que yo estoy haciendo lo correcto y nadie lo hace como yo, y que yo me muevo enteramente en los dones espirituales y que nadie me puede enseñar nada. No debo de idealizar eso. ¿Por qué? Porque sería cometer, ¿verdad?, ignorancia tocante a las maquinaciones de Satanás. Y el ser consciente de cómo Satanás opera me hace a mí prepararme, me hace a mí estar a las vivas, ¿verdad? Estar preparado y decir, aguas, aquí el enemigo se puede meter, aquí el enemigo puede actuar así. Aún así, Satanás es tan astuto que hace a los cristianos caer. Vamos a continuar leyendo. Fíjese bien, en el siguiente párrafo decimos esto, que aquellos que tienen prejuicios contra el tema, ¿sí?, buscan cualquier error o imperfección y al encontrarlo lo consideran como una señal segura de falsificación. Esto entonces les sirve como excusa y así se justifican al condenar todo lo espiritual, ¿sí? Este es como el caso contrario o el extremo contrario, ¿verdad? El extremo opuesto. Si hay quienes idealizan el mover del espíritu, hay quienes nada más están viendo detalles, ¿verdad? Están viendo cosas para encontrar errores e imperfecciones en las cosas espirituales y así condenarlo todo, ¿verdad? Como el ejemplo que le di de la persona que le dice a la otra que por causa de su experiencia espiritual que tuvo, le dice que está viviendo en un cristianismo barato. Esa persona, fíjese, está condenando todo el mover espiritual de Dios, de su espíritu, ¿sí?, por causa de que busca imperfecciones, cosas que no le agradan a él, a esa persona, ¿sí? Cosas que no le agradan, cosas que no acepta, cosas que se rehúsa creer, aún viniendo escritas en la palabra de Dios. No las cree, ¿sí? Y todo lo condena como falso, todo lo condena como hipocresía, todo lo condena como barato, ¿sí? Lo desaprueba. Entonces, dése cuenta cómo tenemos estos dos extremos. Eso hace que el panorama todavía se vea más complicado, más difícil. ¿Qué nos espera, hermanos? Se da cuenta de que por donde le busquemos, las cosas se ven complicadas, las cosas se ven dificilísimas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir estudiando, ¿de acuerdo? Vamos a continuar leyendo. Ahí donde nos quedamos, en el siguiente párrafo leemos esto. Teniendo su sueño de perfección, aquellos que se deleitan en los dones espirituales piensan en no tener necesidad de enseñanza y de corrección. Piensan que su experiencia con los dones es infalible, lo que ahorita ya he mencionado. La persona que dice, mi experiencia con Dios o mi experiencia en las cosas espirituales me es suficiente, se cierra a una enseñanza, a un discipulado. Se cierra, fíjese bien, a recibir el alimento espiritual que le va a decir cómo correctamente operar en sus dones espirituales. No, ya no recibe, ya no acepta, ya todo lo sabe. Se conforma a que el Espíritu, fíjese bien, le va a ir mostrando, ¿verdad? Así a veces decimos, ¿sí? Ya no acepta, mucho menos, escuche esto, ser corregido o ser corregida. Ya no aceptan eso. Mire, profetas, evangelistas, aún pastores, ¿sí? Pastores que dicen, a mí nadie me enseña y menos tú, ¿sí? Que ya no reciben instrucción, consejo, que ya no reciben un testimonio basado en la palabra que les pueda edificar. No, ¿por qué? Porque ya lo que ellos viven, lo que el Espíritu les habla, su experiencia en las cosas espirituales,
lo que Dios les muestra no puede ser para ellos sustituido por ninguna enseñanza, por ninguna palabra, por ninguna, ninguna otra persona que en humildad quiera acercarse a compartirles el conocimiento bíblico. No, ya todo lo desechan, todo lo rechazan, ¿sí? Y de esa manera, fíjese bien, se cometen errores. Esto, errores. Podemos decir entonces que, fíjese bien, en el caso de la imperfección, el hablar de cosas de imperfección, entra mucho ahí el temperamento del hombre, no el carácter de Cristo en el hombre, ¿eh? Porque si el hombre tuviera el carácter de Cristo, ese hombre se permitiría ser enseñado y corregido. Pero a veces no es el carácter de Cristo el que está en el líder espiritual, es su temperamento, su carnota. Y eso es lo que lo cierra a que nadie le pueda enseñar. Entonces, ahí hablamos de una imperfección. Podemos decir entonces que el hablar de una imperfección está directamente relacionado con el temperamento, con la carne del hombre, con la que dirige, fíjese bien, con la que dirige la obra de Dios. Es una imperfección tremenda. ¿Por qué? Porque nadie le enseña, nadie le tiene que decir nada, ¿sí? Él ya se siente el rey, ¿verdad? No acepta nada, mucho menos ser corregido. Imagínese, ¿verdad? Imagínese querer corregir a una persona cuyo temperamento lo lleva a una imperfección tal que lo hace ser arrogante. Imagínese querer corregir a una persona soberbia, a una persona arrogante, imagínese. O sea, es un pleitazo seguro, es una confrontación segura, ¿sí? Es algo que va a redundar en que si hay oyentes, como dice Pablo, dice, va a ser para perdición de su fe. ¿Me explico, hermano, hermana? Entonces, ¿qué está relacionado con la imperfección? ¿Qué está relacionado con la imperfección? El temperamento del hombre, que no está sujeto por el carácter de Cristo. Y que eso lo hace cometer errores. Ahora, ¿qué está relacionado con los abusos? Lo que está relacionado con los abusos, fíjese bien, es lo que el hombre pudiera obtener como beneficio, como conveniencia, como ganancia para sí mismo, ¿sí? Cuando yo, fíjese bien, veo que por medio de lo que Dios me ha dado me puedo beneficiar, entonces caigo en excesos, caigo en abusos, abusos que van desde manipular, controlar, engañar, mentir, que van hasta de someter, ¿sí?, a las personas por medio de un impacto, por medio de querer impresionar a los demás por una supuesta manifestación espiritual y así obtener yo una ganancia personal. Entonces, recuérdelo, lo que está relacionado con la imperfección es nuestro temperamento, nuestra carne, que nos hace desvirtuar lo de Dios. Amén. Y cometer errores. Pero lo que está relacionado con los abusos es lo que a mí me hace ver que me puede beneficiar. Y hacerle de cualquier manera para beneficiarme. ¿De acuerdo? Aún todo eso nos lleva también, tanto a la imperfección como los abusos nos llevan a cometer errores. Errores que lastiman, que ofenden, que dividen, errores que hacen que la gente ya no se quiera congregar, ya no quiera estar en una iglesia cristiana, ¿sí? Que aún así debe de entrar la madurez para perdonar y seguir adelante. Pero bueno, ese es un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, no lo voy a hacer en este momento, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que el hablar de esto, hermanos, es algo que nos atañe a nosotros. O sea, podemos hablar entonces que dentro de los factores internos, fíjese bien, entra esto, la imperfección que está relacionada con el temperamento del hombre y los abusos que son todo lo que el hombre hace para beneficiarse. Estos podemos decir entonces que van comprendidos en los factores internos. ¿Sí? En los externos, bueno, pues estamos mencionando ahorita por el momento a Satanás. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, vamos a continuar leyendo. En el siguiente párrafo leemos esto. Esta creencia es contraria a las Escrituras.
las cuales enseñan, fíjese bien, que el funcionamiento de los dones es una operación y mezcla de lo divino con lo humano, lo divino con lo humano. Vamos a ver esto, fíjese bien. Me voy a hacer a un ladito para que pueda ver el pizarrón completo, ¿verdad? Incluso ya hasta después le puede poner en pausa para que lo copie. Necesito borrarlo para ponerle, fíjese bien, el esquema que sigue. Tocante a los dones, fíjese bien, al funcionamiento de los dones, fíjese bien, hablamos de que hay una mezcla, ¿sí? Como lo decimos aquí, hay una operación y mezcla de Dios con el hombre, ¿sí? De Dios con el hombre, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en la parte de Dios obviamente hablamos del Espíritu Santo, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo pone su parte, aporta, ¿sí? Sus regalos, sus dones en el hombre, ¿sí? Entonces, el hombre teniendo esos dones, ¿qué es lo que le impide, ¿sí? Precisamente funcionar, ¿sí? Si hablamos que para funcionar debe de ser una colaboración entre Dios y el hombre, el problema no está en Dios, el problema no está en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el problema? El problema está en el hombre, que teniendo lo de Dios, no está entregando, no está haciendo lo que debe de hacer. Entonces, fíjese bien, hablamos de una colaboración, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, en un 50% y acá también en un 50%, un 50-50, mitad y mitad, ¿de acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo pone todo, ¿sí? Porque aquí mismo, ¿verdad? Señalo eso. Ahí enseguida donde nos quedamos leemos esto. Todo lo que el Espíritu Santo hace por sí mismo, lo hace perfectamente bien. Pero cuando entra el elemento humano, las Escrituras y la experiencia dan pruebas de que es posible que se llegue a abusar de los dones. ¿De acuerdo? Fíjese bien. Entonces, vamos a verlo como un 50-50, 50% y 50%. Ojalá fuera una proporción distinta, ¿verdad? Ojalá fuera más porcentaje con el espíritu y menos con el hombre. Eso haría que el funcionamiento de los dones todavía fuera más correcto, más adecuado. Pero, si usted se pregunta, ¿por qué Dios, por qué el Espíritu Santo espera que nosotros nos dispongamos para que los dones funcionen correctamente? ¿Qué nos podríamos responder? ¿Qué respuesta nos damos a esa pregunta? Yo lo dije en algún momento, creo que en clases anteriores, que lo bueno sería que el Espíritu Santo nos tomara por completo, ¿verdad? Que fuéramos como robotitos o como títeres del Espíritu, en los que Él nos tomara por completo. ¿Por qué? Porque así lo que hiciera el Espíritu lo haría bien, lo haría perfecto, sin error, sin margen de error. Pero, ¿por qué Dios espera, fíjese bien, que nosotros nos dispongamos para que funcionemos correctamente? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mire, yo le podría decir algo, se lo voy a compartir. Yo podría decirle que es porque Él quiere que nosotros, precisamente, nos entreguemos a Él, que lo elijamos a Él. Amén. Yo podría decirle, hermano, que es por eso, que Dios espera que nosotros con nuestra libertad le busquemos a Él, nos entreguemos a Él. Amén. Es por eso que Él creó o Él diseñó que tocante a funcionar en los dones, al funcionamiento de los dones, sea una colaboración del hombre con Dios. Amén. Ok, ahora fíjese bien. Si nos damos entonces cuenta que el Espíritu Santo lo hace todo perfecto, entonces acá no hay margen de error. Acá no hay nada defectuoso, no hay imperfecciones ni abusos. ¿Dónde están las imperfecciones y los abusos? El error está del lado del hombre. Entonces fíjese bien, de este lado, ¿verdad? Para acá, una flechita así punteada,
Para acá es donde hablamos de ese margen de error. Ahora, ¿qué significa ese margen de error? ¿Significará que Dios no se mueve? No. Significa que Dios se mueve. Pero ese margen de error implica, fíjese bien, o significa que tal vez el mover de Dios no va a ser del todo correcto. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de Dios? No, ya lo vimos. ¿Por culpa de quién? Del hombre, que no está usando correctamente lo que Dios le ha dado. ¿Sí? No está usando las herramientas o las armas que Dios le ha dado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer que se impida precisamente, ¿verdad? Como el título de la unidad lo sugiere, ¿qué es lo que puede hacer que el hombre no esté usando correctamente o disponiéndose correctamente para las cosas de Dios? ¿Qué factores? Ya no hablamos tanto de los factores externos, tal vez algunos entren allí, pero si dejamos a Satanás como ese factor externo, y en los factores internos hablamos de imperfecciones y de abusos, más específicamente, ¿qué cosas son, en una lista, lo que puede estar impidiendo la operación de los dones espirituales? Mire, por ejemplo, podríamos hablar acerca de la pereza, ¿sí? Podríamos hablar de la ignorancia. Podríamos hablar del miedo. Podríamos hablar de la comodidad. Podríamos hablar de la riqueza. Podríamos hablar de los placeres. Podríamos hablar de la fama, de la soberbia. Podríamos hablar del pecado mismo, ¿sí? ¿De qué más podemos hablar? Bueno, tal vez ahorita llenemos más la lista y seguramente no la vamos a terminar, ¿sí? Pero dése cuenta cómo estos podríamos decir que son factores externos. ¿Por qué? Porque crean imperfección y abusos que a partir de allí hacen que yo desvirtúe la parte que me toca colaborar con Dios para que los dones funcionen correctamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo contribuye la pereza? No, hombre, pues de una manera tremenda. ¿Qué es la pereza, hermanos? La pereza es la madre de muchos pecados, ¿sí? Es la flojera, la ociosidad, ¿sí? O sea, cristianos, fíjese bien que incluso dicen, ya para qué voy a la iglesia, aquí estoy a gusto en mi casa, veo la transmisión, pongo una predicación, ¿sí? Cristianos que ya no se esfuerzan, ¿sí? Dicen, ¿para qué? No es necesario, ya no lo necesito, ¿sí? La flojera hace, fíjese bien, que la vista del cristiano se nuble, ya no vea con claridad su vida espiritual, el cuidado que debe de tener sobre esta, lo deja a la deriva, ya no atiende a la voz de Dios, ya no escucha la voz de Dios, menos la del siervo de Dios, menos lo que el Espíritu Santo le quiere hablar. La pereza hace que el cristiano ya no se esfuerce, ya no dé un paso adelante, se conforma, llega a una condición de conformismo en el cual, mire, ni para atrás ni para adelante, y encima se convierte hasta en un ancla para otros. Jala a los demás a la misma pereza que él. Entonces, la pereza, fíjese bien, cuando se trata del tema de los dones, no, hombre, pues es la persona que dice, ¿y para qué oro? ¿Para qué voy? ¿Para qué hago? Aquí estoy a gusto. Pues si Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios. Pero a veces aún esas frases, por muy bonitas que se oigan, reflejan pura flojera, pura pereza espiritual. ¿Sí? Entonces, dése cuenta cómo cada característica que enlistamos aquí contribuye para que los dones no funcionen correctamente. Imagínense, Dios quiere obrar, Dios quiere actuar,
el Espíritu de Dios está poniendo todo lo que de Él corresponde. Pero de acá, el hombre va, ¿verdad? Sí. El siervo ahí va, ¿verdad? Ahí voy corriendo. ¿Cuál es la prisa, verdad? ¿Y para qué hacemos esto? ¿Y con qué propósito? Así estamos bien, ¿verdad? Y esa pereza, fíjese bien, el Espíritu Santo está dándolo todo. Y el hombre así, ¿verdad? Entonces, imagínese, por pura misericordia de Dios, ahora me entiende por qué digo que la iglesia cristiana se mantiene. Por pura, o sea, de acá, si aquí hablamos del margen de error, entonces para el otro lado, para acá, hablamos de la gracia y misericordia de Dios. Y muchas de las veces la iglesia se mantiene por esto. Hablo de la iglesia en términos generales, ¿de acuerdo? Por pura misericordia de Dios. ¿Sí? No, hombre, si nos comprometiéramos un poquito y dejáramos la flojera, sirviéramos a Dios de corazón, nos esforzáramos en participar, en asistir, nos esforzáramos en dar un poco más de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, que mire, a veces la andamos despilfarrando en cochinada y media de esta vida. Si guardáramos de esa fuerza para el Señor, de esa entrega, no, hombre, mire, 50, y no le digo que de acá el total, ojalá y sí, pero ya por lo menos que le diéramos al Señor la mitad del 50, un 25, y así 50 más 25, 75%. En ese 75%, mire, el funcionamiento de los dones, aún con ese 75%, Dios haría su obra. ¿Cómo ve? Pero por causa de la mugre pereza, mire, a veces le damos a Dios nomás el 10%. Y por pura misericordia de Dios, Él actúa. ¿Qué le parece? ¿Qué hablar de la ignorancia? La ignorancia, fíjese bien, en dos cosas. Número uno, en no querer conocer. En que yo no necesito, o sea, ¿para qué me esfuerzo en conocer de la palabra? Yo así estoy bien, ya soy creyente, ya voy a la iglesia cada 8 días, ¿sí? ¿Para qué voy más así? O también la ignorancia en el sentido de endurecernos y decir yo ya no necesito, yo ya lo sé todo. O sea, el ser sabios en nuestra propia opinión, ¿sí? Una sabiduría falsa, ¿sí? Que hace que únicamente refleje ignorancia. La ignorancia es una de las armas, fíjese bien, también que el enemigo utiliza en los hombres, en los siervos de Dios o en la iglesia, para hacer que la iglesia no se mueva en lo espiritual. Tener a una iglesia ignorante, fíjese bien, pero entretenida con un show, a Satanás le conviene. Ay, ay, ay. ¿Sí? ¿Sabe que hace falta mucha instrucción en las iglesias cristianas? Hace falta mucha enseñanza. Gente que nada más va y se sienta y así como llegó se fue. De la predicación a lo mejor escuchó puros testimonios o hasta puros chistes. Nada de palabra, nada de doctrina. ¿Sí? Discipulamientos, cursos que se den en la iglesia. ¿Sí? Hoy en día, mire, no digo que no, a veces sí se dan cursos en las iglesias, pero a veces son puro humanismo. Son pura filosofía de hombres. Ya no es palabra de Dios. Son humanismos, fíjese bien, filosofías humanas, ¿sí? Disfrazadas con versículos bíblicos. La ignorancia hoy está a tope, hermanos. Gente que no sabe si tiene dones, ¿qué es eso de los dones? ¿Sí? Gente que no quiere saber, mire, por el miedo. Aquí entra el otro factor que mencionamos, el miedo. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia de la cual les quedó un muy mal sabor de boca y dicen, yo no quiero saber ya más de eso. ¿Me explico? Entonces, aunado con la pereza, con la ignorancia, opera también el miedo, ¿sí? El miedo de decir, ay, es que yo vi un demonio y no, me dio frío, me dio miedo, ¿verdad? Y yo no quiero tener experiencias así. ¿Sabe que a veces gente nos ha dicho eso? Es que yo veo y me da miedo, es que yo siento, hasta huelo cosas y me da miedo. Cuando la gente nos dice eso, nos damos claramente cuenta de que le falta enseñanza, de que le falta madurez, de que le falta oración.
¿sí? ¿Y sabe qué le recomendamos? Ponte a orar. ¿Cómo que algo que Dios te dio para edificar a la iglesia te produce miedo? ¿Cómo que te produce flojera? ¿Cómo que te produce comodidad? No, Dios no se equivoca, Él hace las cosas perfectas, ¿sí? Y si Él te ha dado algo, es para edificación de su cuerpo, de la iglesia. Por lo tanto, a lo mejor te falta estudio, te falta madurez, te falta oración, ¿sí? Entonces, escuchen esto, hermanos, hermanas. Llegamos al punto en el que nos tenemos que dar cuenta de que necesitamos estar, fíjese bien, en una congregación, en un lugar donde se predique la palabra de Dios. Amén. Esa es mi recomendación. Estar en un lugar donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Si usted es consciente de que usted no está en un lugar así, ¿qué está haciendo allí? Usted está en ignorancia, en pereza, en miedo y hasta en comodidad. ¿Sí? Porque le conviene de alguna manera estar así. Ay, 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 salga de eso. Esté en un lugar donde se predique la palabra de Dios. Donde se predique la palabra de Dios va a haber el mover correcto de su espíritu, el fluir de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque donde se predica la palabra de Dios, se predica todo lo que ésta contiene. Y no se hace a un lado nada, ni se arranca nada, ni se tapa nada, porque es la palabra de Dios, la sana doctrina. En una iglesia así, hay o está el Espíritu de Dios. Amén. Cuando hablamos de comodidad, pues hablamos de todo eso que va en conjunto con la pereza, ¿verdad? La comodidad hoy en día, fíjese bien, es un enemigo de la iglesia, es un enemigo del cristianismo. La iglesia cristiana hoy en día está tan cómoda que dice, ya para qué voy a la iglesia. Ya el congregarse, mire, ya lo ve como algo obsoleto. Pues si están los canales cristianos en televisión, si está el YouTube, de ahí me nutro. Gente que ya no se quiere congregar, agarran ideas raras, ¿sí? Y ya no se quieren congregar, ¿sí? La comodidad está llegando a tales niveles que está desvirtuando los principios básicos de la fe cristiana. Le vuelvo a repetir. Una persona cómoda dice, ¿para qué voy? No necesito, aquí estoy bien. Ya no ve importante su congregar, su acción de congregarse en una iglesia. ¿Sí? Ve que está lloviendo, que hace frío, que está nublado. No, aquí me quedo con un chocolatito calientito, ¿verdad? ¿Para qué salgo? Al cabo el Señor conoce mi corazón. Comodidad al extremo. Que raya, hermanos, discúlpenme, raya en pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hacemos lo que debemos de hacer, y cuando no hacemos lo que debemos de hacer, dice la palabra que nos es tomado como pecado. ¿Sí? Entonces, la comodidad hace que ya no prediquemos, que ya no vayamos, que ya no asistamos, que ya no demos. La comodidad hace que yo pierda los principios básicos de mi fe. ¿Sí? Lo malo ya no es malo, ahora lo acepto como algo bueno, y a lo bueno lo veo como legalismo, lo veo como falta de amor, lo veo como una exigencia. La comodidad produce todo eso, y al enemigo le conviene que el cristiano viva en esa comodidad. ¿Me explico? Satanás es un factor externo, pero escuche, utiliza todos estos factores internos. ¿Para qué? Para la imperfección y los abusos en los dones. ¿Para qué? Para que no funcionemos, para que haya impedimentos para funcionar en los dones espirituales. ¿Se da cuenta de ello? ¿Qué hablar de la riqueza? No, hombre, la riqueza. Le estamos pidiendo a Dios trabajo, y cuando nos lo da, dejamos la iglesia, porque ahora tengo que trabajar. ¿Me explico? Tengo que proveer a los míos. Pero ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te da la salud para que trabajes? ¿Quién te da la fuerza para que trabajes? El Señor. Entonces, a veces por querernos enriquecer, fíjese bien, perdemos lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hablar de que la riqueza también es uno de los medios que Satanás usa para seducir a los siervos de Dios? ¿Sí? Ven la riqueza que pueden alcanzar, ven a la iglesia como una mina de oro, ven la obra de Dios como un negocio,
¿sí? Y por medio de la riqueza pierden su objetivo, su propósito para el cual el Señor los levantó, ¿sí? Y entonces el Señor los usa, fíjese bien, para tener a la gente cómoda, para tener a la gente dormida, para tener a la gente entretenida con un show y que no se muevan en sus dones espirituales. ¿Qué le parece? La riqueza, ¿sí?, seduce de tal manera a los siervos de Dios que pierden la sana palabra, la predicación de la sana palabra. Tantos siervos de Dios que sufren por lo económico, que nos vemos a veces en situaciones de estrechez. Pero cuando viene el enemigo y presenta la riqueza, mire, el hombre es capaz de desechar a Cristo por aquello que le deje lo que lo va a sacar de esa situación de estrechez, de miseria. O sea, cambiamos a Cristo por unas cuantas monedas, como Judas, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo. Hay muchos Judas hoy en día en responsabilidad de la iglesia cristiana, ¿sí? Fíjense bien los placeres, ¿sí?, los excesos, la vida en disolución, ¿sí?, una vida de probar, de vivir, ¿sí?, una vida de que Dios te lo da, disfrútalo, ¿verdad? Y caemos en excesos de los cuales decimos, si Dios te lo da es para tu disfrute, así que Dios no lo ve mal, ¿sí? Placeres que van desde mujeres, vicios, o sea, cosas sexuales, inmoralidad, todo lo que el hombre come, ingiere, todo lo que compete, fíjese bien, un placer excesivo que lo hace ofender a Dios, eso lo distrae de que no le entregue en esa colaboración con Dios, no le entregue lo mejor a Él para funcionar en sus dones, ¿sí? Ahora fíjese, Dios se manifiesta, es lo que vuelvo. Dios se hace presente, Él se manifiesta, Él sana, Él habla, Él profetiza por medio de un profeta, o sea, Dios se manifiesta. Aún cuando muchos están viviendo con todo esto, entregándole no el 50, sino a veces un 5%, ¿sí? La décima parte de lo que le debiéramos de dar a Dios. Pero le vuelvo a repetir, ¿por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios es tan fiel? ¿Por qué? Pues porque así es Él. Porque esa es su gracia y su misericordia para con nosotros. Y porque Dios es grande, la obra de Dios se sostiene. ¿Qué le parece? ¿Verdad? La fama, ¿sí? Hombres que prefieren el reconocimiento, la exaltación de sí mismos antes que dársela a Dios. Que su nombre sea reconocido, así como una marca, ¿verdad? Que los ministerios fulano de tal. Creo que el que debe ser reconocido es Cristo, ¿no le parece? ¿Sí? Sabemos que un ministerio es un campo de acción de un don, es un área de servicio, ¿sí? Pero quien debe de ser exaltado aún en esos ministerios, en esos nombres de ministerios, es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la fama, ¿verdad?, contribuye a que el ego del hombre se alimente, esté a tope. Y eso lleva a la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es una dureza, es una condición de corazón, fíjese bien, no agradecido, no humilde. Una condición de corazón endurecido. Y al soberbio, cuidado, al soberbio, Dios lo ve de lejos, ¿sí? Entonces, fíjese, una iglesia donde el responsable es soberbio, pues Dios está lejos de ese lugar, Dios está lejos de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta ahí? Por misericordia, por fidelidad de Dios, sí se manifiesta su poder, su gracia, ¿sí? Pero entra mucho de la cosecha del hombre. ¿Por qué? Porque no le está dando nada. En esta colaboración no le está dando nada a Dios. Y entra mucho del carisma del hombre, ¿sí? Entra mucho de los recursos intelectuales del hombre, ¿sí? Su capacidad de convencimiento, de negociación, de ventas, ¿verdad?
Entonces ya el evangelio se ve como algo ya corrompido, algo corrupto. ¿Me explico? O sea, ya no es genuino. Pero aún así, lo más sorprendente, lo vuelvo a decir, es que Dios sostiene esa obra, se manifiesta, porque Él es fiel, Él es misericordioso, y porque Él pone su parte. ¿Me explico? Entonces, tal vez el funcionamiento no sea de lo más correcto, pero a veces a la gente le gusta el show que le presentan, a la gente le gusta lo que le predican, ¿sí? Le gusta hasta cómo viste quien los dirige, esa vanidad, esa arrogancia. Le gusta a la gente eso y la gente se conforma con eso, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende, me impacta la fidelidad de Dios. O sea, Dios no falla, Él es fiel. Y aun cuando el hombre no le entrega ni una pizca de lo que debiera de darle a Dios, ahí está Dios, ahí Dios muestra su misericordia. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Yo le pregunto, del 50% usted, ¿cuánto le estamos entregando a Cristo? ¿Cuánto le estamos dando a Él? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Usted que dice, no, hoy no voy, me duele esto. Cuando para otras cosas, mire, aunque le duela, pero ahí va, ¿verdad? Cuando hace frío, pero para otras cosas ahí sí va, pero para la iglesia, ay no. No es que ahí hace mucho calor, pero para otras cosas, aunque usted esté sude y sude, pero ahí está, ¿verdad? ¿Por qué para Dios somos así? El día de ayer en la predicación yo decía eso, ¿verdad? Que somos bien chistosos, ¿verdad? Dígale ahorita a la persona que tenga ahí a su lado, dígale, oye, qué chistosos somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en momentos, mira, andamos bien apasionados y queremos servir y andamos bien fervientes. Y luego después, por algo que me pasó, o algo que me dijeron, o algo que no me gustó, andamos bien fríos. Somos bien chistosos, ¿a poco no? Le recomiendo, vea la predicación de ayer. ¿Sí? ¿Por qué somos así? El cristianismo, mire, a Satanás le conviene la condición actual de la iglesia. ¿Cuál es la condición actual de la iglesia? ¿Cuál es el panorama del cristianismo? Ojalá pudiéramos decir que el cristianismo está dando más de un 20, más de un 30%. Pero el cristianismo hoy en día, mire, pudiéramos decir que está dando hasta menos del 10%. ¿Sí? Y la iglesia está dividida, la iglesia está con pleitos, los pastores estamos con celos, con contiendas, con divisiones. Las denominaciones no hacen otra cosa más que fragmentar a la iglesia del Señor. Es que yo creo esto y tú estás mal en lo que crees. No me vas a enseñar a mí. Mi iglesia es mejor. Somos más grandes. Hay más gente. Tenemos el mejor equipo. Mi red, mi asociación, mi denominación, mi organización es mejor. Y la iglesia está tan dividida con todo esto que la palabra de Dios, aunque la tenemos, no le hacemos caso. A veces me han preguntado eso, pastor. Me dicen, ¿por qué si ahí está escrito? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué la iglesia está tan dividida? ¿Por qué vive el cristianismo así? ¿Por qué? Porque como hombres somos selectivos. Y tapo una parte que no me conviene, ¿sí? Y la enseño así, ¿sí? El caso del testimonio que le puse es que tú vives un cristianismo barato. Imagínese, decirle eso a otra persona cristiana, o sea, un cristiano decirle eso a otro cristiano que vive en un cristianismo barato por causa de que esta persona cree en el mover del Espíritu, cree en las cosas espirituales, y como el otro no cree, y todo eso es fanatismo, y todo eso es charlatanería, porque así se lo han enseñado en la iglesia tradicional, ¿sí? Dice, tú vives un cristianismo barato. Cuidado, a veces no estamos ofendiendo a la persona, sino al Espíritu de Dios, blasfemando contra Él. ¿Me explico? Entonces, por eso mi recomendación, yo la vuelvo a hacer. ¿Cuál es mi recomendación como maestro de instituto bíblico, como pastor?
Mi recomendación es estar, fíjese bien, en un lugar donde se predique la palabra de Dios. Donde se predique la palabra de Dios, allí se va a hablar de su totalidad, de toda la doctrina de Cristo. Valga la redundancia. ¿Qué le parece? Amén. ¿Qué decir del pecado? ¿Sí? Aún con el pecado, fíjese bien, los hombres o mujeres de Dios estando en pecado, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y hemos enseñado que si la persona permanece practicando el pecado, pues gradualmente va a ir perdiendo su funcionamiento en sus dones, gradualmente. ¿Por qué? Porque son irrevocables. Dios no los quita, ¿sí? No los cambia, no se los quita a una persona cuando ésta está en pecado. Allí permanecen, ¿sí? Y puede ser, fíjese bien, que esa persona, aún estando en pecado, cuando ora por sanidad por alguien, o profetiza, o pide por un milagro para la iglesia, Dios le puede responder. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo su parte, porque Dios es fiel. Amén. Y aunque la persona esté en pecado, ¿sí? Dios puede obrar. Son cosas que a veces uno dice, no debiera de ser así, ¿verdad? Porque son cosas que a veces confunden, lastiman a otros, ¿sí? Pero es que Dios es bueno, hermano, es que Dios es fiel, no puede ir contra su naturaleza. Él pone su parte y está esperando que nosotros pongamos la nuestra. Pero si vivimos practicando el pecado, que es diferente a caer, si vivimos practicando el pecado, aún así Dios se manifiesta. Pero gradualmente, si permanecemos en el pecado, gradualmente vamos a ir perdiendo nuestras capacidades espirituales. El bien de Dios va a estar ahí, pero por pura gracia y misericordia de Él, pero por causa del pecado nosotros ya no nos damos cuenta de las cosas espirituales de Dios. ¿Me explico? Ahora, fíjese bien, todo esto nos tiene que hacer pensar en una solución, ¿no lo cree? O sea, ¿qué podemos proponer para que el hombre entregue más en esa colaboración con Dios de lo que le corresponde? O sea, vamos a suponer que usted hace un análisis de su vida ahorita y usted dice, pues yo le estoy dando a Dios un 20%, ¿sí? Porque hay cosas que todavía me están costando trabajo y estoy luchando con todo eso. Entonces imagínese, vamos a suponer, vamos a hacer cuentas, el 50% de Dios más el 20% suyo, o nuestro, vamos a decirlo así, hace un 70%. Para movernos, fíjese bien, en el funcionamiento de los dones espirituales necesitamos el 100%, o sea, para movernos correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, si nada más estamos dando un 20% nosotros, le estamos debiendo ¿cuánto a Dios? ¿Cuánto le estamos debiendo? Pues 100 menos 70, ¿sí? Le estamos debiendo 30% a Dios. Por eso Pablo, ¿verdad? En su carta a los Romanos dice que ya no somos deudores a la carne. O sea, ya no le pagues a estas pasiones. Ahora somos deudores a Cristo. O sea, debo de ser responsable de darle lo mejor que pueda y lo más que pueda al Señor. Amén. Entonces, ¿cuánto usted le está dando al Señor? ¿Un 10, un 20, un 30, un 40, un 50? Caray, si usted le está dando el 50, ¿sabe qué significa? Que allí hay bendición de Dios, que allí está salvación y vida eterna. Ahí hay un mover tremendo del poder de Dios, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer, fíjese bien, en conjunto, como iglesia. O sea, escúcheme, no dejarle la responsabilidad nada más a quien nos pastorea. De decir, de él depende que se mueva el Espíritu de Dios. ¡Qué error tan tremendo! ¿Sabe que he escuchado comentarios así de la gente? Que dicen, esta iglesia está muerta espiritualmente, está fría. Aquí no se mueve, no se siente la presencia de Dios. Cuando esas personas que lo dicen son más apáticas e indiferentes a la obra de Dios
que hasta el mismísimo Satanás, discúlpeme, pero son personas tan feas, tan frías, tan apáticas, tan indiferentes, que pues es obvio, no perciben lo espiritual. ¿Me explico? Y juzgan, es que aquí el pastor no ministra, es que aquí no hay profecía, aquí nadie habla en lenguas, no hay ministración. ¿Cómo de que no? Pero es gente que está endurecida o está lastimada o está confundida o viene buscando a veces más lo del hombre que de Dios. ¿Me explico? Una iglesia que se rige por la palabra involucra todos los aspectos de esta. ¿Qué le parece? Amén. Fíjese bien, en el último renglón de este pasaje, de este párrafo que leímos, menciono que las escrituras y la experiencia dan pruebas de que es posible que se llegue a abusar de los dones. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Por ejemplo, ¿recuerda usted al profeta mercenario Balaam? ¿Sí? Ahí en Números, capítulo como del 18 al 22, 23. Balaam era un profeta de Dios. Pero como ese profeta de Dios, mire, fue seducido por la riqueza, por la fama, por los placeres. Y entonces prestó su don, fíjese bien, para hacer algo indebido con él. O sea, maldecir al pueblo de Dios. Ahí está la prueba. Por la imperfección en su cara, en su temperamento, por la imperfección en su persona, ¿sí? Lo llevó a cometer abusos con lo que era de Dios. Y usted sabe que la muerte de Balaam fue terrible. O sea, el resultado fue terrible en su vida. A veces lo que conocemos es nada más que la burra en la que iba montado habló, ¿verdad? Y la burra fue más inteligente que él para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas a usar lo que Dios te dio para hacer algo en contra de él? La burra, hermanos, es lo que a veces más nos llama la atención, ¿verdad? Pero sabe que Balaam murió a manos del pueblo de Dios. Murió terriblemente, ¿sí? Eso se debe, hermanos, a estos abusos. ¿Qué hablar, fíjese bien, por ejemplo, de un Saúl? ¿Qué hablar, por ejemplo, hermano, de un Sansón? Ese hombre, hermano, que fue, fíjese bien, dotado con una gran fuerza física para libertar a la nación de Israel y utilizó esa fuerza física para andar impresionando a las muchachas. ¿Cómo ve? ¿Y cómo acabó? Al final Dios le permitió, fíjese bien, porque Dios está allí, en ese 50%, Dios le permitió a Sansón ponerse sobre las columnas del templo de los filisteos, derribarlas, hacer caer que toda la construcción cayera sobre los filisteos y hasta él perder la vida. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese cómo hay abusos en esto. En el Nuevo Testamento también hay casos. Pablo señala a Alejandro, a Himeneo, a Fileto, ¿sí? Magos, ¿verdad? Que, por ejemplo, a los pies de Felipe, de este diácono, fueron adoctrinados, fueron hasta bautizados, pero que querían el poder de Dios para gratificarse a sí mismos, para beneficiarse a sí mismos. Hablar de personajes, hermano, de la palabra de Dios que nos muestran todo esto, estos errores, esos abusos y muchos más que pudiéramos mencionar que seguramente usted se sorprendería, ¿sí? Y que los vamos a ver en la siguiente clase, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí? Un Judas mismo, hermano, que imagínese tal confianza de nuestro Señor para ser el administrador del grupo apostólico, ¿sí? Pero de pronto Judas cambió su corazón por oír no la voz de Jesús, sino de los enemigos de Jesús. Y se pone en contra de Jesús, al grado que lo entrega. Y después, finalmente se quita la vida. Casos, hermanos, en los cuales, fíjese bien, tenemos que ser conscientes de que la iglesia hoy en día está atorada, está trabajando a un 10% de su capacidad. La iglesia trabaja con la misericordia de Dios, con el 50% de Dios, pero de lo que nos corresponde como iglesia estamos dando
Estamos dando el 5%, el 10% cuando mucho. ¿Por qué? Porque es más importante mi situación, mis problemas, mi matrimonio, mi casa, mis hijos. Es más importante mi mamá, mi papá, es más importante mi escuela, es más importante todo eso. Hermanos, discúlpenme, todo eso tiene que estar ubicado. En primer lugar debe de estar el Señor, ¿sí? Nuestra fidelidad a Él, nuestro amor a Él. Y si somos fieles con Él, pues vamos a ser fieles con los demás. Si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa, cuando le quedamos mal a Dios? ¿Me explico? Somos bien chistosos, hermanos. ¿Sí? Tratamos de burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, esto nos tiene que llevar, iglesia, a darnos cuenta que necesitamos ser más responsables aquí. Aquí, en lo del hombre, en este 50%. Tenemos que ser más responsables. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compromiso, lealtad, fidelidad, humildad, trabajo en equipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Madurar, crecer, salir de nuestros berrinches, de nuestros caprichos, tomar la palabra de Dios como es y no sentir como que, ay, el pastor lo dice porque algo sabe de mí. Crecer verdaderamente, mostrar un avance como iglesia. Yo quiero volver a esto. A Satanás le conviene tener a la iglesia como está. Y hablo, acuérdese, de la iglesia en general. A Satanás le conviene tenerla así. ¿Por qué? Porque es cuando la iglesia ignora el poder que tiene. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted necesita 1,000 pesos. Y usted anda pidiendo aquí, pidiendo allá, trabajando más. Usted anda desesperado porque necesita 1,000, 2,000 pesos. No sé, póngale una cantidad. Y usted trae esa cantidad aquí, mire, aquí, en la bolsa. Y no se da cuenta. Y ahí anda pidiendo prestado y quedando mal. Adquiriendo deudas excesivas que no puede pagar. Quedando mal con la gente, dando mal testimonio, haciendo las cosas incorrectas, porque usted necesita una cantidad que trae en su bolsillo. La iglesia cristiana, fíjese bien, se parece a un ejército que sale a la batalla a pelear con resorteras, con palos. Cuando tiene un arsenal poderoso, armas poderosas para destruir al enemigo. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, es decir, poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Sabe qué parte de esas armas son los dones espirituales? Entonces imagínense cuánto pueblo de Dios es ignorante de sus dones espirituales. Ahí están, pero los ignora. Entonces es ir a la batalla contra un enemigo bien preparado, bien entrenado, hacerle frente a ese enemigo con palos, con piedras, con resorteras. Cuando tenemos un arsenal sofisticado, un arsenal preparado, un arsenal adecuado para hacerle frente al enemigo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo como pastores? ¿Qué estamos haciendo como congregación? ¿Por qué no ser conscientes de esto? Ya basta, hermanos, de dejarle la chamba a otros, al pastor, a unos cuantos. Necesitamos nosotros ser conscientes de esto, comprometernos con Él para funcionar. Y recuerde, el enemigo va a promover muchas cosas en nosotros para impedirnos trabajar, funcionar en los dones. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se mueva en los dones espirituales, Satanás pierde. Su reino retrocede. La iglesia prevalece y avanza. Amén. Así que creo que la clase de hoy es muy necesaria. Y con esto estamos entendiendo
lo que no tenemos que hacer o lo que hay que evitar para no estar estancados, para no estar atorados. Ahora, si usted me permite, ya por último, fíjese bien, le quiero mostrar lo que podemos hacer, ¿sí?, para mejorar la situación que nos abruma en relación a todo lo que Satanás usa para hacernos caer. Y se lo explico rápido. Recuerden un esquema, muchachos, que les ponía no hace mucho en relación a un cristiano que está aquí, ¿verdad? Bien feliz. Acá está el mundo, o sea, todo lo que Satanás promueve, y acá está la iglesia, ¿sí? Vamos a ponerle, ¿sí?, la iglesia. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo promueve. Entonces, fíjense, es decisión de nosotros como cristianos. Si vamos en dirección del mundo, nos hacemos más carnales, ¿sí? Si vamos en dirección del mundo, nos hacemos más carnales y obviamente menos espirituales. ¿Y qué significa? Que si me hago más carnal, tengo más mundo en mí y menos de Dios, menos de su iglesia en mí, ¿sí? Ahora, si hago lo contrario, si voy para la iglesia, es decir, si voy para donde está Dios, ¿sí?, entonces me hago más espiritual. O sea, manifiesto más el fruto del Espíritu y como consecuencia pongo la plataforma con ello para la manifestación de mis dones. Entonces, si me hago más espiritual, me hago menos carnal. O sea, hay más de Dios, hay más de su iglesia, más de su Espíritu en mí que del mundo. Amén. ¿Me explico entonces? Esto lo explicamos, ¿verdad?, con las enseñanzas de Romanos, ¿sí?, tocantes a lo que Pablo enseña de ese conflicto de la carne, también lo que menciona en Gálatas, ¿sí? Y esto es primordial. Este pequeño esquema nos debe de quedar muy, muy claro. ¿Por qué? Porque Satanás encuentra la manera de utilizar estas cosas y aún tal vez muchas cosas más para hacernos más carnales y menos espirituales, ¿sí? Y aún así, lo vuelvo a decir, aún así Dios es tan bueno, tan fiel, que Él obra, que Él actúa. Amén. Por eso a veces cuando preguntamos, ¿pero puede Dios hacer un milagro a través de una persona que es floja o que es soberbia o que tiene su mirada en este mundo o que vive en pecado? Sí, sí. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Él pone su parte. Obviamente quien permanece en pecado, escúchelo, gradualmente va a ir perdiendo su capacidad de ser sensible a las cosas del Espíritu de Dios. Y va a llegar el momento en el que va a ser más él o más ella que Dios. Pero aún así, Dios por su misericordia sostiene y se hace presente y se mueve porque Él es fiel. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Me hago un poquito acá para este lado para que puedan ver el pizarrón completo. Ya saben que le pueden poner en pausa y copiarlo. ¿De acuerdo? Que sea de bendición. Transmítalo, compártalo. Amén. Que sea de bendición esta palabra para toda la iglesia del Señor. No solamente para el Instituto Bíblico. Creo que son principios, son cosas fundamentales que necesitamos como iglesia hacer. Amén. Hacer. Y en el hacer, pues tal vez evitar, híjole, tantos factores que nos pueden impedir que nos movamos en los dones espirituales. Vamos a terminar. Póngase de pie, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias al Señor porque nos pudimos volver a reunir, aunque sea de forma virtual. Y yo le invito a que persevere, sea diligente con las cosas de Dios. Mire, a veces somos tan esforzados para tantas cosas, pero para lo de Dios, apenas nos duele el dedo chiquito del pie, se nos rompió una uña o algo y
y abandonamos nuestra área de servicio. Le quedamos mal a Dios antes que a los hombres, claro que al hombre también, pero principalmente a Dios. No, cambiemos ya, seamos esforzados para las cosas de Dios, pongámoslo a Él en primer lugar y no a los que nos rodean. Hay gente que le es tan leal a su familia que se olvidan de Dios. Lo ponen en un segundo lugar y dicen, es que a Dios le agrada. No, a Dios le agrada que a Él lo pongas en primer lugar y después a tu familia, después tu trabajo, después todo lo demás, pero en primer lugar al Señor. Seamos fieles con Él. Por eso yo siempre digo, Dios es bueno, debo serlo yo también. Dios es fiel, debo ser fiel yo también. Amén. Porque qué bonito es decir, Dios es bueno todo el tiempo. Pues claro, es obvio que Dios es bueno todo el tiempo. Pero debo de ser yo como mi Padre. Y si Él es fiel, si Él es bueno, igual debo ser yo. Amén. Recibamos la enseñanza. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Él. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos en este momento. Gracias por la enseñanza, por tu palabra, por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos compartido. Queremos, Padre, ser edificados por tu Espíritu. Aquí está nuestra vida y te decimos, sigue obrando, síguenos edificando, guiando, fortaleciendo, síguenos alumbrando, Espíritu Santo, con tu luz. Y que mejoremos, que hagamos las cosas correctamente, más correctamente. Gracias porque eres misericordioso. Debo serlo yo también. Gracias, Señor, porque tú manifiestas siempre tu gracia para con nosotros. Tú moriste por nosotros aun siendo pecadores. No lo merecíamos, pero tomaste nuestro lugar. Hoy te damos las gracias a ti. Te damos toda la exaltación, toda la honra y toda la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Si hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor, reconociendo que Él tomó su lugar a su favor en la cruz, quiero guiarle en una oración. Cristo vino a este mundo a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros por amor, llevar nuestros pecados sobre Él, para darnos salvación y vida eterna. Si usted quiere ese regalo, yo le invito en este momento, cierre sus ojos y haga esta oración después de mí diciendo, Señor Jesucristo, te abro mi corazón, te invito a Él, que seas el Señor de mi vida, que seas mi Salvador, porque yo reconozco que he pecado y que ese pecado me ha separado de ti, pero hoy me arrepiento de mis pecados, pidiéndote perdón, y hago mío tu sacrificio, que por amor diste tu sangre y diste tu cuerpo por pago de mis pecados. Gracias porque hoy creo que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Sé el Señor de mi vida, mi Salvador. Creo en ti. Gracias, dame de tu Espíritu. Envía tu Espíritu Santo a mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Bien, pues si usted hizo esta oración, sea bienvenido a la gran familia de Dios. Usted es un hijo o una hija de Dios ahora y hay fiesta en el cielo por causa del arrepentimiento en su vida. Le invito a que busque una congregación. Si estamos nosotros a su alcance, le esperamos, le invitamos, las puertas están abiertas, pero si no, busque una iglesia que le quede cerca, pero donde se predique la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, muchachos, alumnos, hermanos en Cristo, todos en general, que Dios los bendiga mucho. Ya tienen el cuestionario, comiencen a mandarlo, ¿verdad? Y no se atengan, no se confíen, ¿verdad? Gracias a Dios todos los han entregado a tiempo, pero no se confíen y aprovechen el mismo horario del instituto para que estén en la clase, amén, y no anden por allá diciendo después lo hago, porque después se les viene el tiempo encima y andan apresurados, ya no hacen las cosas igual que cuando lo dedican con tiempo, amén. Entonces, que Dios me los bendiga mucho, crezcamos en el Señor, amén. Vamos para adelante, iglesia, vamos a convertirnos en la iglesia por la que Cristo
viene a las nubes. Amén. Cene rico, pásenla bien ahorita con su familia. Muy buenas noches para todos. Y si Dios lo permite, pues continuamos en la semana con las transmisiones. Amén. Suscríbase. Amén. Que sea de bendición. Bueno, pues excelente noche. Pásenla bien, cene rico. Comparta la enseñanza. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga.